La persona que estás viendo en tu pantalla era Fernanda González Serrano, una mujer mexicana que en 2019 vivía una vida muy tranquila, hasta que un día desapareció, dejando a sus familiares completamente devastados. Unas semanas más tarde, una llamada anónima confesó el lugar donde Fernanda estaba enterrada, y esto dejó todavía más atónitos a sus familiares, pero quedaron completamente helados cuando se enteraron de quién había sido la persona que le había quitado la vida. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Fernanda González Serrano. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video, quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Fernanda González Serrano nació en la ciudad mexicana de Tijuana y fue la mayor de 3 hermanas. Eso sí, tenía una relación muy cercana con una de sus hermanas llamada Erika. Criada a ambos lados de la frontera, Fernanda tuvo visa la mayor parte de su vida y asistió a una escuela secundaria ubicada en el sur de la ciudad estadounidense de San Diego. Para esa época, cuando apenas tenía 16 años, ella conoció a un hombre llamado Baudelio Juárez, una persona que cambiaría su destino para siempre. En ese entonces, Baudelio tenía 29 años, era divorciado y además padre de 3 hijos. A pesar de la diferencia de edad y de las complejidades que podía traer a la vida de Fernanda esta relación, ella se enamoró profundamente de Baudelio, y así la relación avanzó con mucha rapidez, porque meses después de comenzar su noviazgo contrajeron matrimonio en San Diego. Posteriormente decidieron establecer su hogar en Tijuana, consolidando así una familia que en apariencia parecía un nuevo comienzo para ambos. De acuerdo con sus seres queridos, Fernanda no solo era bondadosa, sino también muy serena y centrada. En su papel de hermana mayor se distinguía no solo por su tranquilidad, sino por ser el pilar que mantenía la unión de su familia. Siempre se preocupó por fortalecer los lazos entre sus hermanas, esforzándose por crear un ambiente de armonía y apoyo. Después de su matrimonio, Baudelio le propuso quedarse en casa, mientras él se encargaba del sustento económico. Su trabajo se desarrollaba en San Diego, donde también vivían sus hijos, así que él cruzaba la frontera con mucha frecuencia. Fernanda, entretanto, también continuó visitando los Estados Unidos con mucha regularidad. Baudelio era un hombre de creencias religiosas muy firmes e introdujo a Fernanda en la fe cristiana, un cambio que ella aceptó como parte de esta nueva vida juntos. Esta transformación espiritual también reflejaba en cierta medida la influencia que Baudelio ejercía sobre ella, marcando así un giro en sus creencias y en su forma de enfrentar la vida cotidiana. Porque si bien en ese entorno parecía que Fernanda había encontrado estabilidad y propósito, detrás de esa fotografía de matrimonio perfecto se ocultaban muchas tensiones y desafíos, que poco a poco fueron configurando una compleja realidad. Una de las primeras personas de confianza que supo que Fernanda padecía con su marido fue su hermana Erika. A ella le confesó que Baudelio la agredía físicamente y lo había hecho en múltiples ocasiones. Además, le mencionó que tenía problemas con el alcohol. Alarmada, Erika le sugirió que terminara con la relación, pero quizás por su inexperiencia en las relaciones, por el amor que sentía por Baudelio y la esperanza de que las cosas mejoraran, Fernanda decidió no alejarse de él, y mucho menos plantearse poner una denuncia en contra del hombre. Como podemos intuir, con el correr del tiempo las cosas no mejoraron, y en varias oportunidades Fernanda tuvo que llamar a su hermana para que la buscara, porque Baudelio le hacía generalmente algunas escenas que terminaban en abusos. Como resultado, Erika tuvo innumerables enfrentamientos con este hombre. Así, a pesar de las dificultades y ante la incredulidad del círculo más cercano de Fernanda, la pareja se mantuvo junta con el paso de los años. Para todos los demás, en cambio, desde vecinos hasta amigos, Baudelio y ella conformaban un matrimonio como cualquier otro.
De hecho, en el vecindario nunca se escucharon sus gritos ni sus peleas, así como tampoco las quejas de Fernanda sobre su esposo. Los fines de semana la pareja solía pasar tiempo con los 3 hijos de él, y a partir del año 2012, el hijo mayor del hombre llamado Aaron Seth Juárez comenzó a quedarse por temporadas cortas en la casa. En principio, Fernanda y él se llevaron de maravillas. No obstante, una vez que Aaron entró en la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar. El jovencito que antes era tranquilo y respetuoso fue mostrándose cada vez más rebelde, lo que Fernanda atribuía a una cuestión natural, ya que en esa edad se vive una etapa muy difícil. Pensó que seguramente todo quedaría en un mal recuerdo, pero para su sorpresa, con el paso de los años, los problemas solo fueron acrecentándose cada vez más. Y con estos antecedentes llegamos a finales del año 2018, cuando Aaron, de 20 años, se instaló definitivamente en la casa de Fernanda y Baudelio. Por esa época, al igual que siempre, Fernanda dividía su rutina entre los quehaceres del hogar y su familia. Muy pronto ella descubrió que la situación del joven era mucho peor de lo que imaginaba, porque además de violento, Aaron tenía serios problemas de adicción, y además de eso también solía ir armado. Así las cosas, el 1 de diciembre, cuando Fernanda estaba cumpliendo 32 años, se reunió con sus hermanas para celebrar. En esa reunión le comentó a Erika que Aaron tenía pocos días viviendo en la casa. Cuando su hermana le preguntó cómo marchaban las cosas, porque sabía que ella y Baudelio habían comprado un terreno en otro lugar y tenían planeado hacer otra vivienda, Fernanda le respondió que desde la llegada de Aaron, Baudelio se gastaba todo su dinero en fianzas y en sacarlo de problemas con las autoridades, de modo que lo que tenían ahorrado para hacer esa casa se les había esfumado. Los meses siguientes se convirtieron en un verdadero desafío para Fernanda, ya que Baudelio parecía empeñado en seguir minimizando las conductas y las peligrosas costumbres de su hijo. Unos meses después, el 3 de febrero de 2019, nadie en la familia tuvo noticias de Fernanda, y cuando intentaron contactarla simplemente no obtuvieron respuesta. La situación era sumamente extraña, sobre todo considerando que por muy ocupada o mal que estuviese, ella nunca los dejaba de lado, y sabían perfectamente que ella tampoco apagaba su celular. Para colmo, al tratar de comunicarse con Baudelio, tampoco obtuvieron respuesta. Así las cosas, las horas siguientes transcurrieron sin novedades, de modo que al final del día estaban con la certeza de que algo andaba mal, y ellos decidieron ir con las autoridades para poner una denuncia por la desaparición de la mujer. Sin embargo, la respuesta que recibieron no fue la que esperaban. Básicamente les dijeron que lo más probable era que Fernanda hubiese decidido irse por su cuenta, o bien que tenía otro hombre en su vida, lo cual no solamente generó impotencia, sino que hizo que la angustia de los familiares creciera de una manera enorme. Un par de días después, el martes 5 de febrero, la familia de Fernanda se enteró que Baudelio estaba siendo atendido en un centro médico de San Diego por una herida de bala en uno de sus antebrazos. Fue un fiscal de Tijuana quien les informó esto, ya que habían contactado a la policía de esa ciudad. Según se supo en la declaración de Baudelio, él alegó que un sujeto armado había intentado robar en su casa y que por eso tenía esa herida. Según explicó, la herida no era grave, por lo que había decidido trasladarse de Tijuana a San Diego para recibir atención médica. De inmediato, Erika, la hermana de Fernanda, se dirigió al hospital para hablar con él y tratar de entender lo que sucedía, aunque por supuesto su mayor preocupación era saber dónde estaba su hermana. A su vez, hablando con las autoridades, Baudelio dio una declaración más detallada de lo sucedido, pero aunque primero señaló que le habían robado $5,000 que tenía guardados en su casa, después dijo que en realidad eran 2,300 los que habían desaparecido. Con respecto a la cronología de los sucesos, explicó que como todos los días de entre semana, después de despedirse de su esposa, salió temprano de su vivienda. También dijo que habían tenido una pequeña conversación sobre su hijo mayor, Aaron. El hombre contó que cuando llegó a su trabajo alrededor de las 7 de la mañana se comunicó por mensajes con Fernanda para avisarle que ya estaba en el sitio y así siguió con su día laboral de manera normal. Por la tarde, cuando volvió a su vivienda, encontró a uno de sus perros fuera en la banqueta y de acuerdo con los vecinos, el animal estaba en ese lugar desde cerca del mediodía. Baudelio entonces contó que entró al garaje y se dio cuenta que el auto de su esposa no estaba, lo que no le pareció extraño porque ella iba por varias horas a un gimnasio cercano.
A continuación dijo que vio llegar a su hijo Aaron y que lo regañó por usar su camioneta sin permiso. Luego de esto, antes de entrar a la casa, decidió ir a la tienda. Ya de regreso, después de fumarse un cigarrillo, entró en su casa. En ese momento, según dijo, tenía en su mente regañar de nuevo a su hijo, pero al entrar a la habitación se encontró de frente con un joven desconocido que le apuntó con un arma. Lo describió como delgado, blanco y de cabello oscuro. Comentó que en cuestión de segundos el agresor le disparó en el antebrazo derecho, por lo cual cayó al suelo y perdió la conciencia. Cuando despertó, su hijo lloraba a un lado, preguntándole qué hacía, que a dónde lo llevaba, así que el hombre le dio las instrucciones de llevarlo hasta San Diego. A los investigadores les pareció un poco dudoso que teniendo varios perros, que son conocidos como perros de guardia, una persona desconocida hubiese podido entrar hasta la habitación de Aaron sin ningún problema, ya que evidentemente los perros al menos tendrían que haber ladrado para alertar a las personas de la casa. De cualquier manera, la información imprecisa de Baudelio les hizo suponer la posibilidad de que tal vez se trataba de un pleito entre él y Fernanda, y que se les había ido de las manos. Es decir, que pensaban en ese momento que habían peleado, y que Fernanda lo había agredido, y que por eso Baudelio no quería cooperar y ella estaba escondida. Al final no la identificaban, no la acusaban y no la encontraban. Cuando Erika se encontró con Baudelio, este le aseguró que desconocía el paradero de Fernanda. Pues repitió lo que le dijo a las autoridades, que cuando llegó ese día a casa ya no estaba ni ella, ni el dinero, ni su ropa. Además le explicó que Aaron le había contado que poco antes habían tenido una discusión porque él estaba jugando videojuegos. A sabiendas de que este joven andaba en malos pasos, este último dato encendió las alarmas de Erika. Fue así que luego de abandonar la clínica, acudió al Ministerio Público para declarar que temía por la seguridad de Fernanda, al tiempo que le explicó a las autoridades lo que sabía sobre Aaron y su estilo de vida. Como resultado, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para poder localizar a Fernanda. En la ficha que se elaboró para ser difundida entre los medios de comunicación y la comunidad, las autoridades describieron a Fernanda y destacaron que tenía un lunar en medio del pecho. Fue hasta 2 días después, el viernes 7 de febrero, que la familia tuvo conocimiento de que Aaron seguía en la casa de Baudelio y Fernanda, por lo que dieron el aviso correspondiente a los agentes, quienes poco después se presentaron en el lugar. Allí, tras comprobar que no había rastro de Fernanda, ni de su vehículo, ni de su ropa, los agentes trasladaron a Aaron hasta una delegación para hacerle algunas preguntas. Hasta allí, además, se dirigió por su parte Erika, ya que quería mantenerse al tanto del desarrollo de todos los acontecimientos. La primera sorpresa surgió cuando durante una entrevista Aaron contó una historia diferente a la que había contado su padre, asegurando que Fernanda y Baudelio se habían peleado en la mañana en su casa. Después dijo que ella se había subido a su automóvil y simplemente se había ido. También afirmó que él tomó la camioneta de su padre para seguirla, pero no logró alcanzarla, así que decidió irse a buscar a unos amigos y regresó a casa más tarde. Ni bien Erika se enteró de todo lo que este chico estaba diciendo, sus sospechas contra él incrementaron. Pero si bien le pidió a las autoridades que lo detuvieran, lo cierto es que realmente no tenían ningún delito que perseguir en ese momento, solamente no sabían dónde estaba Fernanda, así que Aaron fue liberado una vez finalizó el interrogatorio. Realmente para ese punto los familiares de Fernanda ya estaban desesperados, pero optaron por no dejarse vencer por el miedo. A partir de ese momento comenzaron a imprimir y repartir volantes con el rostro de la mujer, y además en su perfil en una importante red social, Erika subió una publicación, dando su número para que cualquier persona que tuviese información pudiera llamarla y dársela. Posteriormente, los allegados y amigos de Fernanda también imprimieron y exhibieron carteles enormes con su foto en las principales avenidas de Tijuana. El esfuerzo fue muy grande, pero a pesar de esto, los días se transformaron en semanas y el rastro de Fernanda continuaba siendo un misterio. Según le comentó Erika a algunos medios de comunicación locales, las autoridades aún insistían cada tanto con que su hermana podría haberse ido con otra persona. Pero ella, conociéndola, estaba segura de que jamás haría algo así, al menos no sin llamarla antes. Y como era de esperarse, Erika tenía mucho miedo. Hasta que cierto día, a casi 3 semanas de la desaparición de Fernanda, la mujer recibió un par de llamadas telefónicas de informantes anónimos, diciéndole que el cuerpo de la mujer había sido sepultado en su propia casa.
Aquellas palabras verdaderamente eran poco confiables, ya que estaban siendo dichas por extraños, pero también eran muy aterradoras. Al final de cuentas, Erika, aunque no quería creer en eso, tenía que descartar esa posibilidad. Lo primero que hizo la mujer fue ir con los investigadores para ponerles al corriente de la pista y buscar ayuda en ellos. Pero tardaron más de lo que ella y el resto de su familia hubiesen querido en actuar. Básicamente les dijeron que estaba lloviendo, lo cual impedía llevar a cabo alguna labor de búsqueda. Aún así, una vez lo hicieron, tampoco encontraron nada significativo en la vivienda. Eso sí, un par de agentes se comunicaron con la familia de Fernanda para comentarles que acababan de descubrir varios lugares donde había tierra suelta, pero para revisar bien estos sitios era necesario que volvieran al día siguiente con unos perros adiestrados y una maquinaria necesaria para hacer su trabajo más fácil. Los familiares de Fernanda, en cambio, no podían ni querían dejar pasar otro día sin saber de ella. Así que esa noche su padre, incapaz de conciliar el sueño, llamó a Erika y le dijo que lo acompañara a la vivienda para ellos mismos hacer la búsqueda, y así lo hicieron. Para ese momento la lluvia ya había cesado, y durante horas los dos estuvieron cavando en el patio de Fernanda para ver qué encontraban. Estando en el lugar, el padre de la chica recibió una llamada de Baudelio. Al atender, enseguida quiso saber por qué estaban en la casa. Entonces el hombre le respondió que nada más se habían acercado para darle de comer a los perros. Baudelio cortó la comunicación y él asumió que su respuesta había sido tomada por buena. Pero para sorpresa del hombre y de Erika, pasado un tiempo aparecieron en la casa unos amigos de Baudelio para averiguar qué estaban haciendo y también para tratar de convencerlos de que lo mejor era que se fueran. Para ese punto, ni Erika ni su padre estaban dispuestos a abandonar la búsqueda, y como era más el miedo a seguir con la incertidumbre, tampoco se dejaron amedrentar por estos sujetos. De tal modo que al final fueron estos quienes tuvieron que irse de la casa con las manos vacías. Así, padre e hija continuaron cavando, pero durante la mayor parte del tiempo todo esto parecía en vano. De pronto se les ocurrió mover un automóvil que estaba estacionado en el jardín, y justo debajo de este notaron cómo lucía la tierra recién removida. Así las cosas, el padre de Fernanda comenzó a cavar hasta que se topó con una tumba improvisada. No mucho después, él y Erika constataron su mayor miedo. Allí, a no mucha profundidad, descubrieron lo que parecían ser restos humanos. Una vez que se pusieron en contacto con las autoridades, los agentes no tardaron en llegar al domicilio. Luego de eso, un equipo especializado se encargó de los restos, al tiempo que algunos agentes del Ministerio Público aseguraron la casa y giraron una petición a un juez para realizar un cateo. El objetivo del cateo era entrar a la vivienda y recabar los elementos necesarios para identificar a un culpable. Unas horas después se hizo la identificación de los restos. Obviamente todo el mundo pensaba que eran de Fernanda y efectivamente fue así. Las autoridades entonces ofrecieron un panorama general de la situación a los medios de comunicación. No ofrecieron detalles de cómo le habían quitado la vida a Fernanda, pero eso sí, dijeron que la calificación legal del caso sería homicidio o feminicidio, y estaban investigando todo como un crimen violento. Por lo demás, se negaron a dar alguna indicación sobre cuánto tiempo había estado la joven enterrada en el sitio. También aseguraron que los investigadores estaban abocados a establecer exactamente qué había sucedido. Pese a este hermetismo inicial, no obstante, en algunos medios de comunicación trascendió que Fernanda había recibido un impacto de bala. Después de 2 días del hallazgo, por fin un juez de control liberó la orden de allanamiento y distintos agentes acudieron a la vivienda para llevar a cabo las pesquisas. De manera extraoficial se dio a conocer que durante este operativo se localizaron unas manchas de color rojo, presuntamente de fluidos humanos. Estos estaban en el baño del inmueble, en la sala y en uno de los sillones. Inicialmente las mismas no eran evidentes, pero cuando se utilizó la luminiscencia se pudieron detectar perfectamente. Así las autoridades comprobaron que a Fernanda le habían quitado la vida en la casa y que habían intentado borrar los indicios del delito. Dado que a esa altura todas las sospechas de la policía se habían dirigido a Aaron, los detectives contactaron a algunos de sus conocidos, así como a algunos vecinos de la zona. Muy pronto todos coincidieron en señalar al joven como el responsable, tanto del crimen como de haber enterrado a Fernanda. De hecho, uno de ellos comentó que unos días antes de los hechos y estando bajo los efectos de los estupefacientes, Aaron dijo que tenía intenciones de robar dinero de la casa.
Este testigo, no obstante, mencionó que en ningún momento habló de acabar con la vida de alguien. Como resultado, Aaron fue acusado del crimen, pero en ese momento no se sabía dónde estaba el chico, así que la Fiscalía General emitió y difundió un boletín oficial con una fotografía suya. En paralelo también, la familia de Fernanda ofreció una recompensa de $2,000 para poder localizarlo. Mientras tanto, dado que el vehículo de Fernanda seguía desaparecido y se estimaba que podía estar en cualquiera de los dos lados de la frontera, fue emitida una alerta para que cualquier persona con información del vehículo lo reportara, tanto a la policía de San Diego como a la de Tijuana. Muy poco después, exactamente el 6 de marzo de ese mismo año, Aaron fue detenido en los Estados Unidos. Su captura se ejecutó en San Diego, pero no por el caso de Fernanda. Lo que pasó fue que desde hacía algún tiempo Aaron venía acumulando un importante prontuario en los Estados Unidos, lo que presumiblemente lo habría llevado a poner distancia y refugiarse en la casa de su padre. El historial incluía problemas con la ley desde 2014. Luego, desde que cumplió la mayoría de edad, Aaron había sido investigado por poseer, vender, facilitar y transportar sustancias prohibidas, así como robo, posesión de armas, robo a una casa con violencia y por último supuestamente pertenecer a una pandilla. De acuerdo con los registros oficiales, la última vez que su nombre estuvo en la mira de las autoridades fue por una posesión de arma, obstruir a la policía y vender una sustancia ilegal. En concreto, él estaba en libertad bajo proceso y por ende tenía la obligación de presentarse en la corte, pero como no lo había hecho, las autoridades emitieron una orden de arresto. Una vez que fue presentado en el tribunal, Aaron permaneció impasible, mientras el defensor público que se le había asignado trataba de convencer al juez de que no corría riesgo de que este chico se fugara, y mucho menos a México. El fiscal dijo que se trataba de un pandillero con un historial muy abultado de delitos, y que ni siquiera se tenía que considerar la posibilidad de que él saliera libre. Así, el juez ordenó que se le detuviera sin derecho a fianza. Al principio, la familia de Fernanda experimentó un gran alivio por todo lo que estaba sucediendo, pero mientras pasaban las horas y fueron comprendiendo que el proceso de extradición de Aaron no sería ni corto ni sencillo, su entusiasmo inicial dio paso a la incertidumbre. Mientras tanto, se pusieron en contacto con las autoridades. El abogado de la familia explicó posteriormente a los medios de comunicación que podían pasar al menos 60 días antes de que Aaron fuera enviado de regreso a México para enfrentar sus cargos por el crimen de Fernanda. Entre tanto, las autoridades mexicanas se encontraban en pláticas con las estadounidenses para buscar la mejor vía que permitiera que el hombre fuera juzgado, tanto por los delitos en Estados Unidos como por los delitos en México. Desde la Fiscalía informaron que oficialmente el proceso de extradición estaba en curso. Asimismo, las autoridades pudieron reconstruir de manera preliminar que el día de los sucesos Aaron no estuvo solo en la casa de su padre, sino que estuvo en compañía de 2 jóvenes más, con quienes consumió sustancias prohibidas. Luego, bajo los efectos de estas sustancias, comenzó a buscar a Fernanda. Fue hasta su cuarto y supuestamente para que no se quedara ni con el dinero ni las pertenencias de su padre, le quitó la vida dándole un disparo. Después metió el cuerpo en un cobertor y lo trasladó hasta el patio de la vivienda donde lo sepultó. Por último, planeó atacar a su padre, a quien también intentaba quitarle la vida. Incluso horas después de los ataques, él vendió algunas de las motocicletas de Baudelio. Respecto a quién o quiénes fueron los responsables de limpiar la escena, las autoridades no contaban con información precisa, pero en cualquier caso las confirmaciones periciales seguían en proceso. A la semana siguiente, la hermana de Fernanda expresó públicamente que consideraba prácticamente imposible que Aaron hubiese actuado solo. Por tanto, hizo un llamado para que se llegara al fondo del asunto. Además, reveló una conversación que había tenido con Baudelio, en la cual éste reconoció que también sospechaba de su hijo. Además, mencionó que había hablado con la madre de Aaron y con el oficial de libertad condicional del joven, quienes estaban al tanto de toda la situación. Entretanto, Aaron se declaró culpable del cargo de posesión de droga para su venta en los Estados Unidos. Durante todo este proceso, el hombre se mantuvo muy sereno y al final fue condenado a 2 años de prisión y 3 años de libertad supervisada. Durante la audiencia estuvieron presentes los familiares de Fernanda, así como amigos y familiares de Aaron, incluyendo su padre. Afuera de los tribunales, tranquila, aunque notablemente afectada, Erika le comentó a la prensa
que con su asistencia no solamente buscaba representar a su hermana, sino también recordarle al juez que la última vez que Aaron salió libre pasó algo horrible. Venimos nosotros representando a mi hermana para que el juez no se le olvide que la última vez que él salió libre, pues pasó lo que pasó con mi hermana. En lo sucesivo, los seres queridos de Fernanda continúan manifestándose en las calles con la esperanza de que las autoridades agilicen la extradición y que el caso no quede en el olvido. Pero pese a esto, en la actualidad aún no existen novedades sobre el caso. Ahora que conocen todos los detalles, díganme qué opinan, los estaré leyendo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy impactante. Realmente pues terrible cómo terminó la vida de Fernanda a manos de una persona que había estado en su vida durante muchos años y que ella seguramente prácticamente quería como un hijo. También muy extraña la versión tanto de Baudelio como de Aaron. Parece ser que todavía hay muchas preguntas en el aire que esperemos algún día tengan respuesta, aunque ya ha pasado mucho tiempo. Este chico sigue en los Estados Unidos, no ha sido juzgado por todos los delitos en este lugar todavía, y además de eso pues tiene un proceso en México esperándole. Como les digo, esperemos que esto se solucione lo más rápido posible para que la familia de Fernanda tenga un cierre y puedan obtener justicia por ella. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales también me pueden encontrar, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.